Algunas heridas son invisibles, pero duelen más que cualquier herida física. ¿Qué pasa cuando lo das todo por tus seres queridos y ellos te dan la espalda? En esta historia, Helen, una madre y abuela, intenta reconectar con su familia, pero acaba destrozada por las mismas personas que creía que la querían. ¿Y si la mayor fortaleza reside en mantenerse firme en silencio y los actos de venganza más silenciosos son los más poderosos? Déjame acompañarte en este viaje. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. Desde donde estés viendo, la historia comienza ahora. Siempre he creído que la familia lo es todo. Mi familia no era perfecta, pero tenía a mis padres, a mis hermanos y un vínculo que parecía inquebrantable. Cuando me casé con Tom, prometimos que crearíamos algo aún más fuerte, algo que duraría generaciones, pero cuando Tom falleció el año pasado, sentí que los cimientos de mi vida se derrumbaban bajo mis pies. Me quedé sola, sin marido, sin rumbo, así que empecé a buscar algo, cualquier cosa que devolviera la chispa a mi vida. Pensé que tal vez, solo tal vez, podría reavivar algo con mi hija Amanda. Era mi única hija, y después de todo, ahora tenía su propia familia, su marido Ben y sus 2 hijos. Quería sentir que todavía me necesitaban, que todavía era importante en sus vidas, así que cuando Amanda y Ben compraron una casa nueva, no lo pensé 2 veces, pagué toda la hipoteca de una sola vez. Era mi regalo para ellos, una forma de demostrarles que me importaban, que todavía formaba parte de su mundo. No era solo dinero, era un símbolo de que seguía allí, seguía siendo madre, seguía formando parte de su familia, pero ¿qué obtuve a cambio? Ben, el yerno al que siempre había considerado amable, alguien que nunca me había hecho daño, me miró una tarde y me dijo: «Hueles a hospital, por favor, no te sientes en nuestro sofá nuevo». Me quedé paralizada, las palabras me atravesaron frías y afiladas. Era una tontería, claro, pero en ese momento me impactó más de lo que jamás hubiera imaginado. El sofá era nuevo, sí, pero no era el sofá en lo que me fijaba, era la forma en que me miraba, la forma en que me hablaba, como si no importara, como si fuera un estorbo. Quería gritar, quería llorar, pero en lugar de eso, esbocé una sonrisa y salí de la habitación. Eso es lo que hace una madre, ¿no? Se sacrifica, deja de lado sus propios sentimientos por el bien de sus hijos. Al menos eso es lo que siempre me decía a mí misma mientras salía de su salón. No podía quitarme de encima la sensación de que algo dentro de mí se había roto. Les había dado todo lo que tenía, mi amor, mi dinero, mi tiempo, y así era como me lo pagaban, con desdén, con frialdad. Era más de lo que podía soportar, pero ¿qué podía hacer? Solo era su madre, solo era la persona que les había ayudado, que había intentado tender un puente entre nosotros. Esa noche me quedé sola en mi casa y lloré, no por lo que había pasado ese día, sino por los años que había pasado dándoles todo de mí y sintiendo que no me quedaba nada a cambio. Las semanas siguientes fueron aún peores. Ben no cambió, no se disculpó, Amanda ni siquiera lo reconoció, pero cada vez que iba a su casa sentía que la distancia entre nosotros aumentaba. No era solo el espacio físico, el sofá en el que no debía sentarme, era la distancia emocional. Era una extraña en mi propia familia, y lo que era peor, era invisible. Quería arreglarlo, quería encontrar una manera de volver a sus corazones, pero con cada día que pasaba sentía que la puerta se cerraba más y más, y con cada interacción fría podía sentir cómo mi corazón se rompía lentamente. Pero una cosa estaba quedando muy clara. Ya no estaba dispuesta a aceptar esto. Había estado dando, sacrificándome y amando durante años solo para encontrar crueldad y desprecio, y lo peor era que a nadie le importaba, nadie se daba cuenta de lo mucho que me dolía, ni Amanda, ni Ben, ni nadie,
Y entonces me di cuenta, como un rayo, de que si quería que me vieran, si quería que me respetaran, no seguir siendo la persona que solo daba y daba. Necesitaba cambiar y cambiaría, pero la pregunta era cómo. Estaba de pie en mi salón, mirando por la ventana a la calle vacía. El viento frío azotaba los árboles y me hacía temblar, pero algo dentro de mí había cambiado, no iba a aguantar más. Aún no sabía cómo, pero les haría verme, les haría respetarme. Ya no era solo Helen, ahora era alguien diferente y empezaría a demostrárselo. Los días siguientes fueron un torbellino de tormento silencioso. Seguí con mi vida, pero era como si todo hubiera cambiado de la noche a la mañana. Había intentado durante tantos años ser la buena madre, la suegra comprensiva, la abuela que siempre estaba presente, siempre disponible. Había sacrificado tanto sin pedir nada a cambio, creyendo que el amor y el agradecimiento que daba algún día volverían a mí como un cálido y reconfortante abrazo, pero ese día, cuando Ben pronunció esas crueles palabras, me destrozó. No solo el insulto, sino darme cuenta de que, a pesar de todo lo que había hecho por ellos, a pesar de los años que había pasado construyendo una vida de apoyo y amor, solo era un estorbo, una carga, nada más. Y Amanda, mi propia hija, nunca intervino para defenderme, ni cuando Ben dijo que olía a hospital, ni cuando me pidió que saliera de su salón. Era como si fuera ciega al daño que él me estaba causando. Siempre había pensado que era mi aliada, mi mayor apoyo. Pensaba que entendería lo mucho que me había dolido ese comentario, pero no dijo nada, fingió que no pasaba nada pasara. Los días se convirtieron en semanas y empecé a evitar visitar su casa. Era la única forma de protegerme del dolor, pero evitarlo solo profundizaba el dolor en mi pecho. Echaba de menos a mis nietos, echaba de menos los momentos en que nuestra familia estaba completa, cuando las risas llenaban el aire y nuestras vidas se sentían conectadas. Ahora solo había silencio, nadie llamaba, nadie preguntaba por mí. Sentía como si todos siguieran con sus vidas mientras yo me desvanecía en el fondo. Era un fantasma. En mi propia familia, pasaba más tiempo sola en mi casa, donde podía llorar en paz. No quería ser una carga para nadie con mi dolor, así que me lo guardaba todo dentro, pero con cada día que pasaba, el peso era más pesado, me sentía como si me estuviera ahogándome en mis propios pensamientos, incapaz de encontrar una salida. Me preguntaba dónde me había equivocado, qué podría haber hecho de otra manera para que me vieran, para que me quisieran, pero la respuesta era siempre la misma. Lo había dado todo, y sin embargo, nunca había sido suficiente. Una noche, me senté en el salón mirando la calle oscura. El silencio en mi casa era asfixiante. El vacío resonaba en las paredes, mis pensamientos comenzaron a dar vueltas y me encontré preguntándome: ¿y si dejaba de dar? ¿Y si dejaba de ser la que siempre se desvivía por complacer a todos? ¿Y si simplemente dejaba de hacerlo? La idea se arraigó en mi mente como una semilla plantada en tierra fértil, creciendo con cada momento que pasaba. Sabía que nunca podría cambiar lo que ya había sucedido, pero podía controlar cómo respondía. Podía dejar de ser el felpudo, la que solo recibía el dolor sin defenderse nunca. Pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía recuperar el control de mi vida cuando sentía que mi familia ya me había dado la espalda? Esa noche decidí que dejaría de ser la víctima. No iba a permitir que esto me siguiera pasando. No iba a suplicar su atención o su cariño. Iba a hacerles verme no solo como la persona que les lo había dado todo, sino como alguien que merecía respeto. Pero tenía que ser estratégica. No bastaría con enfrentarme directamente a Ben. Eso no funcionaría. No, tenía que jugar con cuidado. Tenía que ser paciente. Así que puse en marcha mi plan. Las semanas pasaban y, con cada día que pasaba,
La distancia entre mi hija y yo aumentaba. No era solo la crueldad de Ben lo que estaba creando una brecha entre nosotros, era el silencio de Amanda. Su negativa a reconocer el dolor que él me estaba causando era tan doloroso como los insultos que Ben me lanzaba cada vez que entraba en su casa. Sentía el frío en el aire, no era solo la falta de calidez en su saludo, era algo más profundo, algo que me carcomía el alma. Empecé a notar las pequeñas cosas, la forma en que Ben me miraba con esa mirada condescendiente, como si fuera un invitado indeseado, la forma en que Amanda actuaba como si todo estuviera perfectamente bien, incluso cuando yo podía ver las grietas en su matrimonio empezando a aparecer. Ella me sonreía, pero era real, era una máscara, una fachada que yo conocía demasiado bien. Me dolía más de lo que puedo expresar con palabras darme cuenta de que mi propia hija no me veía, no se daba cuenta de cómo me trataba Ben, de cómo me despreciaba como si no fuera nada. Quizás era más fácil para ella fingir, quizás era más sencillo ignorar la verdad y seguir con la farsa, pero yo podía seguir ignorándola. Era como vivir en una casa de cristal, un movimiento en falso y todo se haría añicos. Recuerdo una tarde que fui a visitarlos, deseosa de pasar tiempo con mis nietos. Se suponía que iba a ser una visita sencilla y feliz, pero cuando entré por la puerta me invadió una sensación de aislamiento que me golpeó como un muro. Ben estaba en el sofá hojeando una revista, sin molestarse siquiera en levantar la vista. Amanda estaba en la cocina, de espaldas a mí, preparando la cena. No ni hola, ni cómo estás, mamá. Nada. Me quedé allí, en la puerta, sin saber qué hacer, pero... Estaba a punto de decir algo, cuando recordé las palabras de Ben de aquel fatídico día. Hueles a hospital. El recuerdo se aferró a mí y sentí una ola de humillación invadirme una vez más. Respiré hondo, esbocé una sonrisa y entré en la cocina. Amanda apenas me saludó, solo me miró un instante antes de volver a lo que estaba haciendo, como si yo no estuviera allí. ¿Necesitas ayuda?, pregunté tratando de parecer indiferente. Amanda ni siquiera se detuvo. No, mamá, estoy bien. Tragué el nudo que tenía en la garganta, obligándome a no derrumbarme allí mismo. No se suponía que esto fuera así. Había imaginado este momento con mi hija y mis nietos lleno de amor y calidez, pero lo único que sentía era una abrumadora sensación de rechazo. Ben, que estaba sentado en el sofá, se levantó y entró en la cocina. Ni siquiera me miró, solo pasó a mi lado como si no valiera la pena reconocerme. Podía sentir cómo se me encogía el corazón con cada paso que daba alejándose de mí. Era en momentos como este cuando la verdad se hacía innegable. Ya no formaba parte de ellos. Ni siquiera me miró, solo pasó a mi lado como si no mereciera la pena reconocerme. Podía sentir cómo se me encogía el corazón con cada paso que se alejaba de mí. Era en momentos como ese cuando la verdad se hacía innegable. Ya no formaba parte de su mundo. Más tarde, cuando me marchaba, Ben se aseguró de abrirme la puerta con una sonrisa que parecía más una burla. Cuídate, Helen, dijo con voz llena de falsedad. Era como si me estuviera haciendo un favor al dejarme marchar. Amanda estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados, sin decir ni una palabra. No tenía por qué hacerlo. El silencio entre nosotras lo decía todo. No lloré cuando me subí al coche. Estaba demasiado cansada para eso, pero el peso de todo aquello se posó sobre mí como una manta que me asfixiaba con su intensidad. Me sentí pequeña, invisible, sentí que ya no importaba. No era la primera vez que me trataban así, pero esta vez algo dentro de mí se rompió. Les había dado todo. Mi amor, mi tiempo, mi dinero, y así era como me trataban.
La verdad es que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. No iba a suplicar por su amor, no iba a esperar a que me vieran. No, tenía que hacer algo, tenía que hacer que me vieran. No iba a quedarme sentada en silencio y dejar que esto continuara, pero ¿qué podía hacer? La respuesta me llegó lentamente en el transcurso de los días siguientes. ¿Se trataba de ser ruidosa o agresiva? No, se trataba de ser inteligente, se trataba de golpearles donde más les dolía. Ellos no tenían ni idea del poder que aún tenía, pero yo sí, y me iba a asegurar de que ellos también lo supieran. Les haría verme y, cuando lo hicieran, se arrepentirían de haberme tratado como lo habían hecho. La decisión de cambiar no fácil durante tantos años. Había desempeñado el papel de la madre perfecta, siempre sacrificada, siempre generosa, pero ahora, al borde del abismo de mi propia desesperación, me di cuenta de que había sido yo quien había permitido que me dejaran de lado. Mi hija, mi propia carne y sangre, había aceptado la crueldad de Ben sin pensarlo dos veces. Lo había hecho todo por ellos y, sin embargo, no me veían, ni siquiera podían ofrecerme una simple palabra de gratitud o amabilidad. Era como si fuera invisible en sus vidas, un fantasma al que apenas notaban. No iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que eso continuara. Habían pasado meses desde las crueles palabras de Ben, pero el dolor que me causaban no había desaparecido. Cada vez que cerraba los ojos, oía su voz. «Hueles a hospital». Esas palabras resonaban en mi mente como una campana, recordándome que no era suficiente para ellos, que no merecía respeto ni valor. Pero aquí está la cuestión, no iba a seguir permitiendo que me trataran así. Algo dentro de mí cambió. No era solo la ira que sentía, era darme cuenta de que todavía tenía poder. Había estado tan centrada en hacerlos felices, en desempeñar el papel de madre y abuela desinteresada, que me había olvidado de mí misma, había olvidado mis propias necesidades, mis propios deseos, mi propio valor. Ya no más. Me senté a la mesa de la cocina una noche, tarde, con el peso de la decisión asentándose en mis huesos. Podría haberlos confrontado directamente, podría haber gritado y chillado, decirles lo mucho que me habían herido, pero sabía que no serviría de nada. Ben no era de los que escuchaban razones y Amanda. Bueno, Amanda tenía sus propios problemas. La confrontación solo los alejaría más. Pero si les daba donde más les dolía, si les hacía sentir las consecuencias de sus actos, por fin se darían cuenta de mí. No tendrían más remedio que ver a la mujer a la que habían dado por sentada todo este tiempo. Empecé a pensar en todos los sacrificios que había hecho por ellos a lo largo de los años. La hipoteca que había pagado por su casa, las veces que había recogido los pedazos de Amanda cuando me necesitaba, las innumerables horas que había pasado asegurándome de que sus vidas funcionaran sin problemas, y qué había obtenido a cambio. Nada más que frialdad y desdén. No deshacer el pasado, pero podía cambiar mi forma de responder a partir de ahora. Tenía que volver a tomar el control de mi vida, tenía que dejar de ser la víctima, dejar de esperar a que ellos cambiaran y empezar a hacer los cambios yo misma. Lo primero que decidí hacer fue dejar de pagar la hipoteca. Había estado pagando el importe íntegro durante meses pensando que era una forma de ayudarles, una forma de demostrarles mi amor, pero me había equivocado. Les estaba ayudando, les estaba permitiendo su falta de respeto. No fue una decisión que tomé a la ligera. Siempre había sido una mujer que creía en la familia, en ayudar a los que amabas sin importar el costo, pero, ¿de qué servía mi ayuda si solo la usaban como una herramienta para controlarme, para mantenerme en un segundo plano? No me apreciaban, ni siquiera me veían, y eso tenía que cambiar, así que dejé de pagar la hipoteca sin más.
Las semanas siguientes fueron tensas, pero mantuve mi determinación. Me negué a llamar o a preguntar por ellos. Ya no quería saber qué pasaba en sus vidas. Si me querían, tendrían que venir a mí. Tendrían que verme de verdad, por primera vez en años. Al principio no pasó nada. El teléfono no sonaba. El timbre no sonaba y no sabía nada de Amanda ni de Ben. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Lo notaba en el aire. Sabía que estaban empezando a sentir la presión. El silencio entre nosotros era ensordecedor, y no estaba segura de cuánto tiempo más podrían ignorar la creciente brecha, pero no iba a ceder, no iba a ser yo quien rompiera el silencio. Ya había hecho suficiente por ellos, les había dado suficiente de mí misma. Ahora les tocaba a ellos. Tenían que venir a mí. Sabía que esto era solo el comienzo. Había dado el primer paso para recuperar el control de mi vida, pero aún quedaba mucho por hacer. Aún tenían mucho que aprender y no iba a parar hasta que lo aprendieran. Ya no era solo Helen. Era solo la madre que daba y daba. Era alguien que ya no iba a tolerar que me ignoraran, me faltaran al respeto o me dieran por sentada. Iba a hacer que me vieran y, cuando finalmente lo hicieran, sería demasiado tarde para que pudieran dar marcha atrás. Es increíble cómo el silencio puede ser la herramienta más poderosa en una situación. Al principio no estaba segura de mí misma, no sabía cómo llevar a cabo este nuevo camino que había elegido, pero cuanto más me alejaba de ellos, más me daba cuenta de que el silencio era solo un retraimiento, era un mensaje más fuerte que cualquier discusión o confrontación. Los observaba, a Amanda y Ben, alejarse más y más en sus propias vidas a medida que pasaban los días. Probablemente pensaban que me había olvidado de ellos, que me había rendido, pero no era así. No, los observaba de cerca, calculando cada movimiento, cada cambio en el ambiente. Ellos no lo sabían, pero yo ya les llevaba 3 pasos de ventaja. Me aseguré de mantener la distancia, pero estaba enfadado. La ira se había convertido en algo más enfocado, algo más controlado. No se merecían mi ira, se merecían otra cosa, una lección. Me habían dado por sentado durante demasiado tiempo, y ahora era el momento de que sintieran las consecuencias. Las primeras señales de que empezaban a darse cuenta llegaron en forma de llamadas perdidas. Ya era yo quien se ponía en contacto con ellos, había dejado de hacerlo hacía mucho tiempo. Ahora, cuando sonaba el teléfono, miraba el número y dejaba que saltara el buzón de voz. Sabía que era Amanda, probablemente para preguntarme por qué no había pagado la hipoteca, para preguntarme qué estaba pasando, pero no quería hablar con ella, todavía no hasta que viniera a mí. Viniera de verdad y entendiera lo que había estado haciendo todo este tiempo. Ben, por supuesto, no se molestaba en llamar, nunca lo hacía a menos que necesitara algo, a menos que intentara manipularme para conseguir lo que quería. Lo sabía muy bien, siempre era tan calculador, tan egoísta. En el momento en que se dio cuenta de que no se había pagado la hipoteca, supe que intentaría presionarme, pero yo iba a ceder, esta vez no. Había tenido mucho tiempo para pensar durante esos días de silencio. Reflexioné sobre todo, sobre la forma en que Ben me había faltado al respeto, sobre cómo Amanda se había quedado al margen sin decir nada, y empecé a darme cuenta de algo importante. Había dejado que ellos controlaran la narrativa durante demasiado tiempo. Siempre había sido yo la que intentaba hacer las paces, la que intentaba arreglar las cosas, la que anteponía sus necesidades a las mías, pero nunca era suficiente. Nunca había sido suficiente para ellos, y esa era la amarga verdad. Y entonces pensé en las opciones que me quedaban. Podía seguir dejando que me pisotearan, seguir siendo la persona en la que podían confiar solo cuando necesitaban algo, o podía mantenerme firme y obligarlos a verme, a reconocer mi valor.
Decidí que me mantendría firme. El silencio estaba funcionando. Cada día que pasaba sin decir una palabra, sentía una pequeña victoria. Lo veía en la forma en que Amanda dudaba cuando pasaba por delante de mi casa, como si no estuviera segura de si llamar a la puerta. Lo notaba en cómo el silencio entre nosotros se hacía más pesado cuanto más tiempo me ignoraban. Cuanto más lo notaban, más se daban cuenta de lo mucho que les había dado y lo poco que lo habían apreciado. No tardé mucho en recibir el primer mensaje de Amanda. Era breve, casi frío. Mamá. ¿Va todo bien? ¿Por qué no contestabas al teléfono? Sonreí para mis adentros al leerlo. Por fin se había dado cuenta, pero no era suficiente. No iba a ceder todavía, no hasta que ella entendiera realmente lo que había estado pasando. No le respondí al mensaje de inmediato, sino que seguí con mi día sintiendo una tranquila satisfacción por no estar estaba a su merced, no estaba suplicando su atención, ahora era yo quien controlaba la situación. Al día siguiente, recibí otro mensaje de Amanda, esta vez con un tono de urgencia. Mamá, por favor, habla conmigo, tenemos que resolver esto, Ben está molesto por los pagos de la casa. Eso era, por fin estaba empezando a ver las grietas en los cimientos de su pequeño mundo perfecto, la primera señal real de que estaban empezando a sentir la presión, pero la angustia de Ben, su angustia no me preocupaba, nunca lo había hecho. Lo que importaba era la reacción de Amanda. Ella era la que tenía que aceptar lo que había estado pasando todo este tiempo. Dejé pasar otro día, dejando que el silencio se prolongara entre nosotros. Cuando finalmente respondí, no fue con una respuesta a sus preocupaciones. No se lo debía, todavía no. En su lugar, simplemente respondí. Cuando estés lista para escuchar, podemos hablar. Y así, la pelota estaba en su tejado. Podía sentirlo en el aire. La tensión entre nosotros se hacía más densa con cada momento que pasaba. Los mensajes de Amanda se habían vuelto más frecuentes, más desesperados. Ya no podía evitar la creciente distancia. Empezaba a sentir la tensión de su vida desmoronándose poco a poco, pero Ben no parecía darse cuenta al principio. No podía esperarlo, siempre estaba demasiado envuelto en sus propios deseos, en su propio ego, como para prestar atención a las grietas que se formaban en su mundo perfecto, pero llegó el día en que Ben finalmente se acercó a mí. No fue una llamada telefónica, no, él no iba a hablarme directamente, Ben era demasiado orgulloso para eso. En cambio, me envió un mensaje, y ese mensaje era todo lo que necesitaba oír. ¿Por qué no podías pagar la hipoteca? Era directo y sin rodeos. Ya sabes que Amanda y yo tenemos muchos gastos y no podemos permitirnos mantener la casa sin tu ayuda. Qué descaro, qué desvergüenza. No sabía si reír o llorar. Les había dado todo lo que podía durante años, ayudándoles con las facturas, pagando lo que no podían pagar, pero ahora, en ese momento, me trataba como a un cajero automático, como si solo existiera para satisfacer sus necesidades, y ahora que el dinero no fluía tan libremente como antes, exigía respuestas. Tuve que hacer una pausa, no iba a responder precipitadamente, no ahora. Ya había empezado este proceso de silencio, de distanciarme de ellos, y no iba a romperlo. Sabía que cuanto más necesitaba algo de mí, más presionaría, más intentaría manipularme, pero no iba a caer en la trampa. Miré mi teléfono preguntándome si debía decir algo, cualquier cosa, pero entonces recordé lo que me había estado diciendo a mí mismo. Era yo quien había estado equivocada aquí, no había sido yo quien les había faltado al respeto, no era yo quien había hecho la vista gorda ante las injusticias que me habían infligido, había sido yo quien siempre había estado ahí, quien siempre había dado, y ahora era su turno de acudir a mí,
así que le respondí, pero no como él quería. Quizás deberías hablar con Amanda, escribí manteniendo la calma, midiendo mis palabras. Esto no se trata de la hipoteca, se trata del respeto, algo de lo que no he recibido mucho últimamente. Dejé el teléfono y respiré aliviada. El silencio después de enviar ese mensaje fue casi ensordecedor. Estaba esperando a que estallara la tormenta. Sabía que Ben no iba a dejar pasar esto. Fácilmente, no podía. Había estado viviendo de mi generosidad durante demasiado tiempo, y ahora que no iba a pasar, no tenía ni idea de cómo lidiar con ello. Las siguientes horas transcurrieron en un silencio tenso, casi podía sentir la ansiedad que irradiaba a través del teléfono, pero no volví a saber nada de él esa noche. Me fui a la cama con una sensación de poder, la primera sensación real de poder que había sentido en mucho tiempo, pero al día siguiente llegó la tormenta. La llamada de Amanda fue más frenética de lo que esperaba. Mamá, por favor, no puedes dejar de pagar la casa. Ben está furioso y lo perderemos todo si no nos ayudas. Su voz temblaba y podía oír el pánico en su tono, pero no cedí. Ya no se trataba de la casa ni del dinero, sino de algo más profundo, el respeto. Me habían dado por sentada durante tanto tiempo y ahora que les daba todo lo que querían, se estaban desmoronando. Dejé que el silencio se prolongara durante unos segundos antes de hablar con voz tranquila pero firme. No voy a ser tu red de seguridad nunca más, Amanda. Tú y Ben tenéis que resolver esto. Tenéis que dejar de tratarme como si solo estuviera aquí para resolver vuestros problemas. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Podía oír su respiración, tratando de recomponerse. Luego, en voz baja, casi disculpándose, dijo: Sé que estás enfadada, pero Ben no lo entiende, él simplemente no sabe cómo manejar toda esta presión y yo ya no sé qué hacer. Cerré los ojos por un momento, dejando que el peso de sus palabras se asentara. No estaba enfadado con ella, estaba enfadado con la situación, con cómo Ben había manipulado todo a su alrededor, con cómo Amanda le había dejado salirse con la suya, pero ¿qué podía hacer yo? No podía arreglar esto por ella, tenía que arreglarlo ella misma. Tienes que plantarle cara, le dije. Tienes que dejar de permitir que te trate así, pero no, Amanda, tienes que ser más fuerte que esto, tienes que tomar el control de tu vida, yo no puedo hacerlo por ti. La línea se quedó en silencio, y por un momento, no estuve seguro de si iba a responder, pero entonces lo hizo, con voz débil y frágil. Lo intentaré, susurró. Colgué el teléfono sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. No iba a ser fácil, lo sabía, pero Amanda tenía que tomar sus propias decisiones ahora. No podía seguir utilizándome como un apoyo para evitar la verdad. El escenario estaba listo, la desesperación de Ben solo iba a crecer, y cuando presionara lo suficiente, yo estaría preparada, pero, por ahora, tenía que dejar que sintiera el peso de sus propios actos. Ya les había dado todo lo que podía, ahora tenían que ver el precio de su negligencia. Los días siguientes fueron como una olla a presión que poco a poco alcanzaba su punto de ebullición. Ben no era tonto. En cuanto se dio cuenta de que iba a sacarlo de apuros, su temperamento comenzó a aflorar en toda su magnitud. Los mensajes y las llamadas de Amanda seguían llegando, pero no eran los mensajes desesperados los que me afectaban, sino la silenciosa venganza de Ben, que me revolvió el estómago. Al principio, el silencio entre nosotros era una especie de arma, estaba calculado, pero cuanto más veía a Amanda luchar contra él, más me daba cuenta de que el silencio ya no era suficiente, algo más estaba pasando bajo la superficie, algo que comprendía del todo. Ben estaba empezando a mostrar su verdadera cara, y no era nada bonito.
Empezó con pequeñas cosas, pero empecé a darme cuenta de todas ellas. Amanda mencionaba de pasada que Ben parecía más nervioso últimamente, más irritable, más distante. Ella no parecía relacionarlo con el hecho de que él estaba perdiendo el control de su vida. No podía arreglar la casa sin mi dinero, y Amanda, a pesar de todos sus intentos por fingir que no estaba pasando, yo también empezaba a sentir las grietas. Ben le gritaba por cosas sin importancia, nada grave, solo palabras duras aquí y allá, las mismas palabras que me decía a mí, solo que ahora iban dirigidas a ella. Recuerdo una noche que decidí ir a ver a mis nietos con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, aún pudiera formar parte de sus vidas de alguna manera, aunque fuera con los gestos más pequeños. Cuando llegué a su casa, pude sentir la tensión en el aire incluso antes de entrar por la puerta. Amanda estaba en la cocina, de espaldas a mí, tratando de preparar la cena. Los niños estaban jugando en la sala, pero en el momento en que entré, la casa parecía inquietantemente silenciosa. Ben estaba sentado en el sofá con los ojos pegados al teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Ni un saludo, ni un hola, ni siquiera una mirada. Podía sentir su resentimiento como una nube pesada que lo sofocaba todo a mi alrededor. Quería irme, de verdad, pero algo dentro de mí me retenía allí. No iba a dejar que me echara, no otra vez. Tenía todo el derecho a estar allí y no iba a dejar que me hiciera sentir como si fuera yo la que estaba equivocada. Amanda, ¿necesitas ayuda con la cena? Pregunté tratando de romper el silencio, pero ella no respondió, ni siquiera se dio la vuelta. Podía oír el débil sonido de la voz de Ben desde la sala de estar, gritando a los niños que se callaran, su tono era agudo como cristales rotos. Tragué el nudo que tenía en la garganta, la tensión en la casa era palpable, este no era el hogar que había imaginado para mi hija, lleno de calidez y amor, este lugar era sofocante, lleno de ira y miedo. Amanda, cariño. Volví a llamar, esta vez un poco más alto. Por fin se giró, con el rostro demacrado y cansado, evitando mi mirada. Era el caparazón de la mujer que había conocido, la mujer que sonreía con alegría y amor cuando la visitaba, que lo había compartido todo conmigo. Ahora no había más que agotamiento en su rostro, un cansancio que me hacía querer tomarla en mis brazos y protegerla de lo que fuera que estuviera pasando, pero no podía poder hacerlo, ya no. Mamá, suspiró, limpiándose las manos en el delantal. No sé qué hacer. Ben está tan enfadado todo el tiempo, ya no es el hombre con el que me casé. Pude ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Quería correr hacia ella y decirle que todo iba a salir bien, que yo lo arreglaría, que podía arreglarlo, pero no, ella tenía que encontrar la fuerza para arreglarlo ella misma. Tienes que defenderte, Amanda, le dije en voz baja pero firme. No puedes dejar que te trate así, te mereces algo mejor. Ella negó con la cabeza. No puedo, no sé cómo está. Ha cambiado y ya no sé cómo manejarlo. Miré a Ben, que seguía pegado a su teléfono, sin importarle que yo estuviera allí, sin importarle que su mujer se estuviera derrumbando, demasiado centrado en sus propios problemas como para ver lo que estaba pasando delante de él. Estaba claro que Ben no solo me ignoraba a mí, ignoraba a todo el mundo. Estaba tan consumido por su propia necesidad de control y poder que no podía ver la devastación que estaba dejando a su paso. Sé que tienes miedo, Amanda, le dije en voz baja, con el corazón roto por ella. Pero ya no tienes por qué tener miedo, no tienes por qué dejar que él siga controlándote, eres más fuerte de lo que crees. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de verdad. Amanda finalmente me miró de verdad por primera vez en mucho tiempo, y por primera vez en mucho tiempo vi un destello en sus ojos,
algo más que agotamiento, era esperanza. No decir nada, pero no hacía falta. La mirada que me dirigió me dijo todo lo que necesitaba saber. Amanda estaba empezando a despertar, estaba empezando a darse cuenta de que esa no era la vida que se merecía y que tal vez, solo tal vez, podría encontrar la fuerza para cambiarla. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Ben irrumpió en la sala, interrumpiendo el momento. ¿Ya terminaste ahí, Amanda? Los niños están esperando para comer. Vi a Amanda estremecerse ante su tono y mi corazón se retorció. Quería hacer algo para enfrentarlo, para regañarlo allí mismo, pero no lo hice. Todavía no. Esta era la batalla de Amanda, no la mía. Voy. Murmuró con un hilo de voz al pasar junto a mí. Le puse una mano en el hombro. No tienes por qué tenerle miedo, Amanda. Tienes el poder de cambiar esto, solo tienes que creerlo. Y con eso, ella asintió, aunque pude ver el conflicto en sus ojos. No sabía si encontraría la fuerza para hacer lo que había que hacer, pero tenía que creer que lo haría. Cuando salí de su casa esa noche, pude sentir el cambio en el aire. La influencia de Ben estaba empezando a desvanecerse y, aunque sabía que llevaría tiempo, sabía que Amanda estaba empezando a verlo tal y como era en realidad. Pero la pregunta ahora era si encontraría el valor para plantarle cara antes de que fuera demasiado tarde. Yo había hecho lo que había podido, le había ofrecido palabras de sabiduría, ánimos, el apoyo, pero en el fondo sabía que ahora era la lucha de Amanda. Era su vida, su matrimonio, su decisión de enfrentarse a Ben, pero a medida que pasaban los días, el peso de la situación me oprimía más y más. Cuanto más veía las grietas que se formaban en su relación, más me daba cuenta de que si Amanda no tomaba una decisión pronto, las consecuencias serían demasiado graves. No podía quedarme de brazos cruzados esperando que todo saliera bien. No podía permitir que Ben siguiera maltratando emocional y mentalmente a mi hija. Había visto cómo la trataba, cómo la manipulaba, cómo la destrozaba un poco más cada día. Sus palabras crueles solo habían empeorado y yo no era ciega a las marcas que le dejaba, no las físicas, sino las cicatrices emocionales que empezaban a acumularse. Amanda estaba triste, estaba perdida, y me destrozaba verla así. La había criado para que fuera fuerte, para que se defendiera, para que luchara por lo que era justo, y allí estaba, atrapada en un matrimonio con un hombre que utilizaba su poder para destrozarla. Ben la había destrozado de formas que no eran visibles a simple vista, pero yo podía verlas, podía sentirlas en la forma en que caminaba con la cabeza gacha, en la forma en que dudaba antes de hablar, en la forma en que cuestionaba cada decisión que tomaba. Se estaba asfixiando bajo el peso de un hombre que no la respetaba y, lo que era peor, yo había dejado que eso sucediera. Había permanecido al margen durante demasiado tiempo, esperando a que ella encontrara el valor para liberarse por sí misma, pero ahora, después de todo, me di cuenta de que no era suficiente, que ya no lo era, y que fue cuando tomé la decisión que había estado dando vueltas en mi cabeza durante semanas. No podía salvar a Amanda de sí misma, pero podía salvarla de Ben. No me quedaría de brazos cruzados mientras él seguía manipulándola. Era hora de tomar una decisión, era hora de hacer lo que había que hacer, aunque fuera drástico, aunque significara cruzar una línea que no había considerado antes. Cogí el teléfono y marqué el número. James, un nombre que he pronunciado en años, pero alguien que, si era sincero conmigo mismo, siempre había estado ahí, acechando en la sombra, esperando a que yo diera un paso. James era el tipo de hombre al que se llama a menos que se esté desesperado. Era un antiguo investigador privado que ahora trabajaba al margen de la ley resolviendo problemas para gente que no quería ensuciarse las manos. Tenía fama de conseguir resultados, pero no a través de la amabilidad o la diplomacia.
Era, como se suele decir, un solucionador. No quería acudir a él. Pensaba que podía manejar esto por mi cuenta, que la situación se resolvería por sí sola si le daba tiempo, pero había juzgado mal lo profundo que era el control de Ben. Ahora veía que mi hija no iba a salir sola de ese lío. Necesitaba a alguien que pudiera enviar un mensaje sin necesidad de palabras. Cuando James contestó, no perdí el tiempo. James, dije con voz firme, tranquila pero decidida. Necesito un favor, algo drástico. Él escuchó como siempre, sin interrumpir. Al final de la conversación, entendió lo que necesitaba de él. No hizo preguntas, no ni me dio consejos, simplemente accedió, y eso era todo lo que necesitaba. Colgué el teléfono con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Ya no había vuelta atrás. Había tomado una decisión. Los días siguientes estuvieron llenos de una inquietante sensación de calma. No supe nada de Amanda ni de Ben. Estaban en modo crisis. Sabía que Ben estaba enfadado, más enfadado de lo habitual, y que Amanda intentaba mantener todo bajo control. Observé desde la distancia cómo se desmoronaba su mundo, cómo el control de Ben sobre Amanda comenzaba a flaquear, pero también vi algo más, un destello de luz en los ojos de Amanda, una señal de que estaba empezando a ver más allá de la fachada. Aún no estaba del todo preparada para liberarse, pero estaba empezando a hacerlo. Control sobre Amanda comenzaba a desmoronarse, pero también vi algo más. Un destello de luz en los ojos de Amanda, una señal de que estaba empezando a ver más allá de la fachada. Aún no estaba del todo preparada para liberarse, pero estaba empezando a cuestionarse cosas, lo notaba. Y entonces, una noche, James hizo su jugada. Estaba allí cuando sucedió, no era necesario, pero sabía que había hecho lo necesario. Había confiado en él para enviar un mensaje alto y claro sin causar un daño irreparable, y lo hizo. Fue sutil, pero eficaz. Ben entendería el mensaje inmediatamente. Al día siguiente recibí una llamada de Amanda. Su voz temblaba, pero había una nueva sensación de claridad en ella. Mamá, no sé qué ha pasado, pero tengo miedo. Ben es diferente, algo no está bien. Respiré hondo y me concentré antes de responder. Amanda, le dije suavemente. Es hora de que te defiendas, de que tomes el control de tu vida. Se quedó en silencio durante un largo rato y pude sentir el peso de su decisión flotando entre nosotros, pero finalmente habló. No sé si puedo, no sé si soy lo suficientemente fuerte. Lo eres, le dije con voz firme y tranquilizadora. Eres más fuerte de lo que crees, no necesitaba decir nada más. Ella sabía lo que tenía que hacer. Era solo cuestión de tiempo que tomara una decisión, que encontrara el valor para alejarse de Ben para siempre. El silencio, la presión, el desgaste emocional. Todo había conducido a este momento y ahora solo podía esperar y observar mientras Amanda encontraba la fuerza que necesitaba para liberarse. Yo había hecho lo que podía, había puesto las cosas en marcha, y ahora el resto dependía de ella. La tensión que se había acumulado durante semanas finalmente llegó a su punto. Había observado con paciencia, sabiendo que Amanda tendría que tomar una decisión pronto. Yo había puesto las cosas en marcha, pero en última instancia dependía de ella. No podía tomar la decisión por ella, no podía arreglar su matrimonio, pero le había dado las herramientas, le había dado el empujón que necesitaba y ahora solo tenía que esperar a que actuara. La llamada llegó un viernes por la tarde. Era Amanda, con la voz más temblorosa de lo habitual. Mamá, no sé qué hacer, susurró como si temiera que alguien pudiera oírla. Ben está fuera de control, ya ni siquiera sé quién es.
Sentí un nudo en la garganta. Me partió el corazón, pero era el momento que había estado esperando. Había llegado el punto de inflexión. Amanda, escúchame, dije tratando de mantener la voz tranquila y firme. No tienes por qué seguir viviendo así. Tienes la fuerza para marcharte y recuperar el control de tu vida. No tienes por qué tener miedo. Estoy aquí. Te ayudaré. Hubo silencio al otro lado durante un momento. Pensé que quizá no me había oído, que quizá todavía estaba demasiado asustada para dar el paso, pero entonces, con una voz apenas audible dijo: No puedo hacerlo, mamá. No puedo dejarlo. ¿Y si tiene razón? ¿Y si no puedo arreglármelas sola? Cerré los ojos y respiré hondo. Tenía que ser fuerte por ella. Necesitaba oírme de verdad en ese momento. Amanda. Le dije con voz suave pero firme. Él no tiene razón. Te ha estado controlando, manipulando, destrozando, y tú se lo has permitido, pero ya no tienes por qué hacerlo. Eres más fuerte que eso. No voy a dejar que sigas en una relación en la que te hacen daño constantemente. La oí respirar entrecortadamente, como si estuviera a punto de derrumbarse, y por un momento pensé que lo haría, pero entonces algo cambió en su tono. Fue sutil, pero estaba ahí. Tengo miedo, mamá. No sé si podré hacerlo sin perderlo todo. Él luchará contra mí, siempre lo hace. Podía sentir el peso de su miedo, pero también sabía que ese miedo no era más fuerte que su necesidad de ser libre. Tienes más que miedo de tu lado, le dije con palabras que salían de lo más profundo de mi ser. Tienes la verdad, tienes tu propia fuerza, y sobre todo, me tienes a mí. No estás sola, Amanda, tienes que seguir dejando que él te controle. Estaré aquí contigo en cada paso del camino. Hubo otro largo silencio, pero esta vez, cuando Amanda volvió a hablar, escuché algo diferente en su voz. Era una grieta en el muro que había construido a su alrededor, un atisbo de determinación. Lo voy a hacer, dijo con voz temblorosa, pero más fuerte que antes. Voy a hablar con él. Voy a recuperar el control. Sentí una oleada de alivio inundarme. Aún no era una victoria, no del todo, pero era un comienzo. Amanda había dado el primer paso. Estaba lista para enfrentarse a la verdad, lista para liberarse de la prisión en la que había vivido durante tanto tiempo. Estoy orgullosa de ti, Amanda, le dije con la voz entrecortada por la emoción. Eres más fuerte de lo que crees. Ella no dijo nada más, no hacía falta. Sabía que los siguientes pasos iban a ser difíciles para ella. Ben no se rendiría sin luchar, pero yo tenía fe en ella, sabía que podía hacerlo. Esa noche esperé la inevitable llamada de Amanda. Sabía que no llegaría enseguida, aún quedaba mucho por hacer, pero mientras estaba sentada en mi salón sentí que un peso se me quitaba de encima. Había terminado, pero al menos Amanda ya no estaba atrapada en la oscuridad. El teléfono sonó más tarde esa noche y salté. Era Amanda. Mamá, dijo con voz más tranquila, pero con una firmeza que no había tenido antes. Le dije que se lo había contado todo, que no podía seguir viviendo así, que me marchaba. Mi corazón dio un vuelco. Era el momento en el que ella había tomado el control. ¿Y qué ha dicho él?, pregunté conteniendo la respiración. No se lo ha tomado bien, admitió con voz tensa. Gritó, dijo que le estaba traicionando, que estaba cometiendo un error, pero no me importó. Me mantuve firme, le dije que había terminado. Cerré los ojos y una oleada de orgullo me invadió. Amanda estaba defendiéndose, por fin veía la verdad tal y como era, ya no estaba cegada por el miedo y la manipulación,
Pero él no iba a dejarla marchar así, mamá, lo sabía. No va a ponértelo fácil, suspiré suavemente. No, no lo hará, pero has dado el primer paso y no estás sola, lo resolveremos juntas. Fue entonces cuando supe con certeza que no te lo va a poner fácil. Suspiré suavemente. No, no lo hará, pero has dado el primer paso y no estás sola. Lo resolveremos juntas. Fue entonces cuando supe con certeza que lo peor había pasado. Lo más difícil, la parte en la que Amanda había encontrado su voz, ya había sucedido. Todo lo demás era solo cuestión de tiempo. El control de Ben se estaba desvaneciendo, y aunque lucharía por mantenerlo, no ganaría. Los días siguientes a la declaración de independencia de Amanda fueron tensos, pero por primera vez en mucho tiempo había un destello de esperanza en sus ojos. Le había dicho la verdad a Ben, le había dicho que había terminado, que no vivir con miedo. Fue un paso valiente, pero sentó las bases para lo que estaba por venir. Sabía que no sería fácil para ella. Ben no era el tipo de hombre que se rendía sin luchar. Había pasado años manipulando y controlando, y no iba a renunciar a su poder sobre Amanda sin dar batalla. Podía sentir que se avecinaba una tormenta, pero no iba a dejar que Amanda se enfrentara sola a esa tormenta. Ella había dado el primer paso y ahora me tocaba a mí asegurarme de que no tuviera que enfrentarse sola. La siguiente vez que la vi estaba diferente, había una nueva determinación en su postura, una nueva luz en sus ojos, pero podía ver el precio que había pagado, el estrés, el miedo en el que vivía, sabiendo que Ben tomaría represalias. Mamá, dijo en voz baja, sentada frente a mí en mi salón. Está furioso, no deja de decirme que me arrepentiré, que estoy cometiendo un gran error, pero no voy a volver, no puedo. Miré a mi hija con el corazón hinchado de orgullo. No ha sido fácil, nunca iba a ser fácil, pero se mantenía firme y eso era más de lo que podía pedir. Sé que es difícil, dije con voz firme. Pero estás haciendo lo correcto, no estás cometiendo ningún error, estás recuperando tu vida, eres fuerte, Amanda, eres más fuerte de lo que crees. Ella bajó la mirada y se retorció los dedos nerviosamente. No ha dejado de llamarme y enviarme mensajes, está intentando hacerme sentir culpable para que vuelva, ya no sé qué hacer, mamá, tengo miedo. Me acerqué a ella, le cogí la mano y se la apreté con suavidad. Ya has llegado hasta aquí, ya te has liberado, el resto son solo ruidos, solo está intentando manipularte, pero no tienes por qué hacerle caso, te has liberado y yo estoy aquí para ti, lo superaremos. Amanda asintió, pero pude ver que la incertidumbre seguía nublando sus ojos. Era difícil, sabía que Ben era implacable, estaba enfadado y la ira era algo peligroso cuando provenía de alguien que estaba acostumbrado a controlar a los demás, pero Amanda había tomado una decisión y yo iba a asegurarme de que se mantuviera firme, pasara lo que pasara. Esa noche, cuando me acosté, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que la tormenta no había terminado. Amanda había tomado una decisión, pero Ben ni siquiera había empezado a defenderse. Sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Amanda. Mamá, dijo con voz temblorosa, te necesito. Está aquí, Ben está aquí, está fuera gritándome a través de la ventana. Dice que no se irá hasta que salga a hablar con él. Se me hizo un nudo en el estómago y sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Quédate dentro, no, no le abras la puerta, no cedas, Amanda, no le debes nada, está intentando controlarte, lo sé, pero no hay peros, Amanda, mantente firme, no dejes que te manipule para que pienses que es culpa tuya, tienes derecho a sentirte segura,
No has hecho nada malo. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar, ahora más tranquila. Emma asustada, mamá, nunca ha estado así antes, no sé qué hará si no salgo. Tragó saliva con dificultad tratando de mantener la voz tranquila, tranquilizándola. Escúchame, eres fuerte, puedes manejar esto y ya voy. No esperé ni un segundo más, agarré mis llaves, apenas recordando ponerme los zapatos. Mi mente iba a toda velocidad mientras conducía hacia su casa. Mis manos agarraban el volante con fuerza. Sabía que ven rendirse fácilmente. Intentaría agotarla. Haría todo lo que estuviera en su mano para quebrantar su espíritu. Cuando llegué, lo vi. Ben estaba de pie en la entrada, paseándose de un lado a otro y gritando a pleno pulmón. Podía ver la furia en sus ojos, la desesperación en su postura, pero ahora era diferente, tenía miedo de él. Era un matón, un hombre que utilizaba su poder para controlar y manipular, y ahora su poder se le estaba escapando y estaba desesperado por recuperarlo. Salí del coche y caminé hacia él lentamente, con pasos medidos. Ben no me vio al principio, demasiado absorto en su propia ira como para darse cuenta de nada más. Cuando hablé, mi voz era tranquila, pero dejé que cada gramo de autoridad que tenía se filtrara en mis palabras. Tienes que irte, Ben. Dije, a pocos metros de él. Esto se ha acabado. Amanda no te quiere aquí, no quiere estar contigo, así que tienes que irte. Giró bruscamente hacia mí y entrecerró los ojos con furia. Esto no es asunto tuyo, Helen. No te metas. Dio un paso hacia mí, pero no retrocedí. Ya no le tenía miedo, ya no. Voy a meterme en esto. Respondí con voz firme. Y tú tienes que irte ahora mismo. Se quedó allí un momento, hirviendo de rabia, pero luego dio un paso atrás. Vi en sus ojos que se daba cuenta de que sus amenazas habituales, su manipulación habitual, no iban a funcionar conmigo. Esta vez no. No iba a dejar que él controlara la situación. Volveré. Murmuró entre dientes antes de darse la vuelta y marcharse furioso hacia su coche. Lo vi alejarse y sentí un alivio que me invadió como un maremoto. Amanda salió de la casa unos instantes después, con los ojos muy abiertos, en una mezcla de miedo y alivio. Mamá, no sé qué decir. No tienes que decir nada, dije suavemente mientras la abrazaba. Lo has conseguido, le has plantado cara y no tienes que pasar por esto sola. Sentí que el peso de las últimas semanas se levantaba de mis hombros mientras la abrazaba. La tormenta aún no había pasado, pero la primera batalla se había ganado. Ben había perdido el control sobre Amanda y, por mucho que lo intentara, nunca lo recuperaría. Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Ben se había marchado, pero la tensión no desapareció de inmediato. Era como si acabara de pasar una tormenta y nos hubiéramos quedado de pie entre los escombros, sin saber qué pasaría a continuación. Amanda ya no estaba en la línea de fuego, pero todavía estaba atrapada en las secuelas, recuperándose de la confrontación con Ben, todavía procesando la realidad de la vida que acababa de elegir. Había tomado la decisión de dejarlo para defenderse, pero ahora tenía que seguir adelante. Lo más difícil aún estaba por llegar. Vivir con las consecuencias de la decisión que había tomado, y yo podía ver el peso de esa decisión en sus ojos, la incertidumbre, el miedo a lo que pasaría cuando Ben se diera cuenta de que había perdido el control, pero yo no iba a dejarla enfrentarse sola a eso, iba a estar ahí en cada paso del camino, aunque eso significara enfrentarme a Ben de nuevo. Pasaron los días sin saber nada de él y era difícil no preguntarse qué estaría pasando por su cabeza. Conocía a Ben, conocía a los de su tipo, no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota en silencio, no se marcharía sin más. Y entonces se rompió el silencio.
Era un domingo por la mañana cuando Amanda me llamó. Su voz estaba tensa y sus palabras salían apresuradas, con pánico. «Mamá», dijo con la respiración entrecortada. «Ben se ha ido, no sé dónde está, sus cosas no están, el coche tampoco y no responde a ninguna de mis llamadas. Creo que ha desaparecido». Sentí un nudo en el estómago y una ola de pánico me invadió. La desaparición de Ben era lo último que esperaba. Había dado por hecho que lucharía por el control, pero esto era diferente. No se trataba solo de un hombre enfadado, era algo más. «¿Estás segura de que se ha ido?», le pregunté con la voz tensa por la preocupación. «Lo he comprobado todo», dijo ella, ahora casi frenética. «Su ropa no está, sus cosas han desaparecido de la casa. Le he llamado al móvil una docena de veces, pero da directamente al buzón de voz. No sé qué pensar. No sé si es algún tipo de juego o si realmente se ha ido. ¿Qué hago, mamá?». Podía oír el pánico en su voz, y yo también lo sentía. La desaparición de Ben era inquietante. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de lo peligroso que podía ser. Ben no era de los que desaparecían sin motivo. Estaba seguro de que tenía algo planeado, y, fuera lo que fuera, no iba a ser nada bueno. Iba a ser bueno. «Amanda», le dije tratando de mantener la voz firme. «Tienes que mantener la calma, no saques conclusiones precipitadas. Ben puede estar intentando manipularte de nuevo, hacerte creer que ha desaparecido para controlarte, pero no podemos dar nada por sentado todavía». Hice una pausa por un momento pensando. «Tienes que asegurarte de que estás a salvo. Cierra todas las puertas, asegúrate de que las ventanas están bien cerradas y no hables con él si se pone en contacto contigo. Lo resolveremos juntos». «Tengo miedo, mamá», dijo con un hilo de voz. «¿Y si es peligroso? ¿Y si está tramando algo? Estoy aquí, Amanda, y no voy a ir a ninguna parte. Lo superaremos, solo mantente fuerte, ¿de acuerdo?». La llamada terminó y me quedé sentada en silencio, aturdida. Sentí un nudo en el pecho. La desaparición de Ben era más que un simple suceso extraño, era una señal de alarma, del tipo que nadie debería ignorar. Sabía que la paz que había estado esperando no iba a llegar fácilmente, iba a llegar fácilmente. Ben no había terminado, ni mucho menos. Las siguientes horas estuvieron llenas de incertidumbre. Amanda no dejaba de enviarme mensajes con novedades, pero todos decían lo mismo. Ben no había vuelto, no había llamado y seguía sin haber rastro de él. Seguí intentando tranquilizarla, intentando convencerme a mí mismo de que Ben solo estaba intentando hacer una salida dramática para llamar la atención, pero en el fondo sabía que algo iba mal, sabía que iba a desaparecer sin algún tipo de plan. A medida que avanzaba la noche, tomé una decisión. No podía quedarme sentado esperando a que pasara algo. Tenía que tomar el control de la situación. Necesitaba averiguar dónde había ido Ben y qué estaba haciendo. Llamé a James de nuevo con la esperanza de que pudiera ayudarme a averiguar el paradero de Ben. James era inteligente y tenía recursos, sabía cómo conseguir información y yo lo necesitaba. Ya no se trataba de venganza, sino de asegurarme de que Amanda estuviera a salvo. «Necesito que encuentres a Ben», le dije cuando James respondió. «Ha desaparecido y creo que está tramando algo. Necesito saber dónde está y qué está haciendo». «Me pondré a ello», dijo James con voz firme. «Comprobaré sus lugares habituales, investigaré sus finanzas, veré si hay algo raro. Te llamaré en cuanto sepa algo». Después de colgar, me senté en mi salón a esperar. La casa seguía en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de la pared.
No dejaba de repasar la conversación en mi cabeza, tratando de averiguar qué estaba planeando Ben. Sabía que había terminado con Amanda, ni mucho menos. Unas horas más tarde recibí la llamada que estaba esperando. James había encontrado algo. Ben había estado pasando desapercibido, intentando que pareciera que había desaparecido para siempre. James me lo explicó en voz baja. He encontrado un rastro. Ha estado retirando dinero de sus cuentas bancarias en pequeñas cantidades para no llamar la atención, y he rastreado su teléfono. Actualmente está en una ubicación remota, se encuentra en algún lugar lejos de la ciudad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ben estaba tramando algo. No iba a dejar que Amanda se fuera tan fácilmente. No sabía qué estaba planeando, pero estaba seguro de que no era nada bueno. ¿Puedes averiguar dónde está exactamente?, pregunté con el corazón acelerado. Estoy en ello, dijo James. Te avisaré en cuanto tenga más detalles. Mientras esperaba, no podía quitarme de encima la sensación de que algo oscuro se estaba gestando. Ben estaba ahí fuera, en algún lugar, tramando su próximo movimiento, y Amanda no tenía ni idea de lo que se le venía encima, pero yo me aseguraría de que estuviera preparada, de que estuviera a salvo. Los días siguientes fueron una espera interminable, cada momento se alargaba más que el anterior y la ansiedad que se había instalado en mi pecho nunca desaparecía del todo. No dejaba de repasar cada conversación, cada movimiento que había hecho Ben, tratando de descifrar sus motivos. James me había dado la información que necesitaba. Ben se escondía en una cabaña remota, lejos de la ciudad. No había sabido nada de él, y sabía que no era de los que desaparecían sin motivo. Estaba tramando algo y no tenía ni idea de qué iba a hacer a continuación. Amanda todavía estaba conmocionada por su repentina desaparición. La incertidumbre la estaba volviendo loca y podía sentir su miedo en nuestras conversaciones cada vez que me enviaba un mensaje o me llamaba. Podía oír la incertidumbre en su voz, el miedo a lo que podría pasar si Ben reaparecía. Tenía que asegurarme de que se mantuviera fuerte. Ya había tomado la decisión más difícil al dejarlo, pero ahora tenía que mantenerse firme, los dos teníamos que hacerlo. Era tarde cuando recibimos la llamada. Era James. Helen, tengo la ubicación, he encontrado dónde se aloja. No puedo prometer que esté solo, pero está escondido en una cabaña a las afueras de la ciudad, justo al lado del bosque. Está aislada, no hay vecinos, pero es un lugar decente para esconderse si quieres pasar desapercibida. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No se trataba solo de un hombre que intentaba escapar, era Ben haciendo un movimiento calculado. Estaba escondido, esperando algo, esperando a que Amanda se derrumbara, esperando el momento adecuado para recuperar el control, y yo no iba a permitir que eso sucediera. James, no podemos dejar que vuelva, dije con voz temblorosa y decidida. Es peligroso si intenta volver a ir a por Amanda. Necesito saberlo, necesito estar preparado. Lo vigilaré, me tranquilizó James. Pero si quieres enfrentarte a él, ten cuidado, es impredecible. No hacía falta que me lo dijera, yo conocía a Ben, sabía que no se iría sin más, pero ya no se trataba solo de enfrentarme a él, sino de asegurarme de que Amanda estuviera realmente libre de su control. Si Ben pensaba que podía desaparecer y volver cuando le conviniera, se iba a llevar una sorpresa. A la mañana siguiente llamé a Amanda y le conté lo que había descubierto. Mantuve la calma en la conversación a pesar del fuego que ardía en mi interior. Tenía que mantenerla tranquila, evitar que entrara en pánico. Sé que estás asustada, dije en voz baja. Pero esto es todo, esta es la última pieza que Ben ha estado ocultando, pero no va a volver,
Vamos a asegurarnos de ello. Ella se quedó callada al otro lado de la línea y finalmente dijo: ¿Qué hacemos, mamá? Exhalé lentamente mientras miraba por la ventana hacia el horizonte, sintiendo el peso de lo que tenía que venir a continuación. Tomamos el control, nos aseguramos de que sepa que ya no tiene poder sobre ti. Más tarde, esa misma tarde, nos dirigimos a la cabaña. James me había dado los detalles, la distribución, la naturaleza aislada del lugar, el hecho de que Ben se alojaba allí solo, al menos por ahora, ya que se había escondido, pero no íbamos a permitir que volviera a la vida de Amanda, no íbamos a permitir que siguiera manipulándola. Amanda temblaba cuando se subió al coche conmigo. Había sido tan fuerte hasta ahora, pero podía ver lo asustada que estaba. No sabía qué esperar y, sinceramente, yo tampoco. No sé si puedo hacerlo, mamá, susurró Amanda mientras conducíamos, con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Y si no me escucha? ¿Y si intenta hacerme daño? Le cogí la mano y se la apreté. Ya has hecho lo más difícil, cariño. Le has plantado cara. Ahora solo tenemos que asegurarnos de que se mantenga alejado. Lo haremos juntas. ¿No me escucha? ¿Y si intenta hacerme daño? Le cogí la mano y se la apreté. Ya has hecho lo más difícil, cariño. Le has dejado. Te has defendido. Ahora solo tenemos que asegurarnos de que se mantiene alejado. Lo haremos juntas. No estás sola. El trayecto parecía interminable. El silencio entre nosotras era sepulcral. Cada una estaba sumida en sus pensamientos. Podía sentir el miedo de Amanda, pero también su determinación. Él iba a echarse atrás, ninguna de las dos lo haría. Cuando por fin llegamos, supe que había llegado el momento en el que o bien dejábamos que Ben continuara con su reinado de terror, o le demostrábamos que su tiempo había terminado. Nos acercamos a la cabaña con cuidado, manteniendo una distancia segura, mientras comprobaba mi teléfono para ver si había novedades de James. Él estaba vigilando a Ben, y confirmó que el hombre no había salido de la cabaña en todo el día. Era ahora o nunca. Quédate cerca. Le susurré a Amanda. Ella asintió con la cara pálida, pero decidida. Llamé a la puerta con el corazón latiéndome a toda velocidad. Hubo una larga pausa y luego se oyeron pasos desde dentro. La puerta se abrió un poco y allí estaba Ben. No parecía sorprendido de verme, pero había algo en sus ojos que me heló la sangre. Sabía que no era una visita de reconciliación, sabía que era el final. ¿Qué demonios quieres?, espetó, mirando a Amanda, que estaba detrás de mí. Tenemos que hablar, Ben, dije con voz firme, sin rastro de miedo. Esto se ha acabado, has perdido el control, no vas a volver a su vida, ni ahora ni nunca. Ben se burló y apretó los puños a los lados. ¿Crees que voy a dejarla ir, dejar que te la quites de mí? Has cometido un error, Helen. Esto está lejos de haber terminado. Podía sentir la tensión entre nosotros. Las palabras de Ben eran venenosas, pero no me afectaban como antes. Ya no era la misma mujer. Era la misma mujer, ya no era la madre asustada que le había dejado pisotearme, estaba allí de pie, en control, y esta vez él no iba a ganar. Ya has perdido, dije con voz firme. Lo has perdido todo, Ben, tu control, tu manipulación, se acaba aquí, ya no eres bienvenido en su vida. Ben apretó la mandíbula y dio un paso adelante, pero antes de que pudiera decir nada, vi algo cambiar en sus ojos, era ira, era miedo. Se estaba dando cuenta de que no tenía más cartas que jugar, que el poder que una vez había tenido se había esfumado. Con una última mirada venenosa, se dio la vuelta y cerró la puerta de un portazo, dejándonos allí de pie, juntos,
en el silencio que siguió. Lo habíamos conseguido, habíamos recuperado el control, y por primera vez en años, sentí que el peso del pasado se levantaba de mis hombros. Amanda me miró con los ojos muy abiertos, con una mezcla de sorpresa y alivio. Mamá, se ha acabado de verdad. ¿Verdad? Asentí con la cabeza y la abracé con fuerza. Se acabó, eres libre. Y con eso supe que todo había cambiado para los dos. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.